Vamos a considerar algunos proverbios. Proverbios es un libro indispensable en la vida de todos los hijos de Dios. Dice la presentación del libro: oirá el sabio y aumentará el saber. Aún aquellas personas que tienen sabiduría, con proverbios, la posibilidad de aumentarla. Es un libro de contrastes entre el rico y el pobre, entre el justo y el injusto, entre el sabio y el necio. Permanentemente está como haciendo esta comparación de unos y otros. Pero yo quería hoy considerar algunos versículos que tienen que ver con una figura casi, a veces hasta simpática, que parece que es el perezoso. Y cualquiera de nosotros tiene una actitud de pereza alguna vez, y quién no la ha tenido. El problema es cuando la pereza se apodera de la vida y transforma la vida. Y esto ya trae muchos problemas. Romanos capítulo 12 dice: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una cosa es tener una actitud alguna vez, haber tenido pereza, y otra cosa es que esto se apodere de la vida. Cuando esto es así, se perjudica la vida familiar, se perjudica la vida personal, se perjudica la vida laboral y también la vida de servicio para el Señor. Por eso, varios versículos del libro de los Proverbios están dedicados a esta figura, diríamos casi simpática, que de simpática no tiene nada, porque trae muchos problemas aparejados con esto. Vuelvo a decir, no es un día, no es un ratito, es cuando esto se apodera de la vida y nos deja marcados así, como perezosos. El primer versículo está en el capítulo 6 y nos lleva a mirar algo tan insignificante, a la vez algo tan maravilloso como una hormiga. Cualquiera de nosotros la pisa sin darse cuenta, sin embargo es toda una obra de ingeniería, la hormiga. Y en esta mañana es la primera que tiene ejemplo para dar. Dice Proverbios 6, verso 6, mirá a la hormiga, oh perezoso, mirá sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Acá nos da el ejemplo de la laboriosidad de la hormiga que prepara en el verano su comida. No tiene una estructura de autoridad, no tiene quien la gobierne. Sin embargo, esta creación de Dios, vuelvo a decir, a veces para nosotros es insignificante, pero hasta ahora la ciencia no ha podido hacer una hormiga, no ha podido generar vida de ninguna manera. Es la que da la lección. Y hermano, la lección es que la comida se prepara en el verano. ¿Qué significa esto? La vida del ser humano también tiene primavera, verano, otoño y tiene un invierno. La primavera tiene que ver con la juventud, el verano tiene que ver con la juventud ya más avanzada, el otoño con la madurez y el invierno con la vejez. Y en el invierno no es el momento de recoger las hojas, porque no las hay. El momento de juntar las hojas, nos dice la hormiga esta mañana, es en el verano. Y esto tiene mucho que ver con aquellos que son muy jóvenes y están comenzando la vida. Hermanos, el momento para juntar las hojas es el verano, es la juventud. Cuando están las fuerzas, cuando está el entendimiento, cuando la cabeza no está saturada de problemas. Y es el buen momento para que la palabra de Cristo more en abundancia, como dice, en tu cabeza, se sature del conocimiento de Dios. Porque aún después con los años, aún cuando tengamos el tiempo para leer, algunos de nosotros no asimilamos de la misma manera. No porque no querramos, sino porque tenemos la cabeza ocupada con una cantidad de preocupaciones que cuando uno es joven no las tiene, tan sencilla como quién paga la luz, el gas y un montón de cosas que cuando uno es joven son problemas de los padres. En esa juventud tenés que formar este buen depósito que te va a acompañar toda tu vida. Igual no nos exime a nosotros de no seguir juntando hojitas, pero hermano, el momento para juntar las hojitas es el verano. Cuando llega el invierno, las cosas se hacen muy difíciles. Cuando llega la vejez es un tiempo complicado en la vida del ser humano, es un tiempo que viene acompañado de deterioros, de falta de fuerza. Por eso es bueno que si se escuchó de joven, tomar el ejemplo de la hormiga, haber hecho el buen depósito en el tiempo de la juventud, para que eso nos acompañe a lo largo de la vida. Solía decir don Ángel Bonatti, quien fuera nuestro pastor por muchos años,
sigo predicando aquellos pasajes que aprendí en la casilla como guardabarrera. Cuando estaba ahí tenía muchas horas para leer y era muy joven. Hoy, con 70 y pico de años, decía él, sigo predicando esos pasajes. Y hermanos, salvando las distancias porque son grandes, yo sigo predicando los pasajes que aprendí en los primeros años de mi juventud, cuando mi cabeza respondía de otra manera, cuando no estaba tan preocupado por la vida como estoy preocupado hoy siendo jefe de familia. Si bien lo llevamos en el Señor, confesamos que muchas veces nos ganan y que ocupan un espacio en la cabeza. Pareciera que no, uno dice, no, la cabeza siempre sigue cargando. Sí, hermano, pero genera un espacio, la preocupación, las cosas, y nos impide asimilar como cuando se es joven. En el terreno de lo material, hermano, el esfuerzo también hay que hacerlo cuando se es joven. El esfuerzo en el Señor. Siempre cuento que fui a visitar a don Abel Andrés, otro querido siervo de Dios que nos honró con su presencia, nos edificó. Estando ya muy enfermo, lo fui a visitar allí en calle Triunvirato y más casi Roosevelt, una antes, Cuyen. Y bueno, yo lo fui a ver con aquellos 25 años, recién casado, y don Abel, después de un ratito me dijo, Omar, dice, la casita donde vivís es tuya. Digo, no, Abel, alquilamos la casa, no teníamos otra posibilidad en aquel entonces. Y él con esa sencillez y esa humildad me dijo, si Dios lo permite, procura un techo para vos y tu familia. Y yo me quedé asombrado y volví y se lo conté a Laura. Digo, la verdad que estaba esperando que don Abel me diga, mirá, tenés que capacitarte y salir a ganar a Argentina para Cristo, o vaya a saber qué país. Y él con esa sabiduría, con ese aplomo, me dijo, si podés, si el Señor lo permite, procura un techo para tu familia. Y hermano, el techo en el Señor, porque es el Señor que edifica casa, de esto no hay que olvidarse, pero hay que procurarlo cuando se joven. Porque después nos da la posibilidad, cuando ya tenemos unos cuantos años y la fuerza falta, de no estar preocupados por si nos renuevan el alquiler o no. Si Dios nos lleva por ese camino, Dios es fiel. Dios es fiel cuando firmamos la escritura, lo digo muchas veces, cuando firmamos el contrato o cuando nos prestan un lugarcito para vivir. Pero Él me dijo, procurá. Si podés, procuralo. ¿Cuándo? Ahora que sos joven. En el verano de tu vida, hermano, procurá las hojas. La vejez se prepara en la juventud. La vejez viene, es el invierno, ya no hay tiempo, ya no hay fuerzas y ya no hay hojas. ¿Cuál es el segundo ejemplo que nos da? Capítulo 10, verso 26, está muy cerquita, vuelve a hablar del perezoso. Dice que por no juntarlas en el verano después tiene necesidad. 10:26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Así es el perezoso a los que lo envían. Algo muy molesto. Nos podrá decir después Claudia que le hace el vinagre a los dientes, le daña el esmalte a los dientes, vaya a saber qué. Yo sí sé lo que le hace el humo a los ojos. Es muy molesto. Cuando hay mucho humo, nos frotamos los ojos. Así es el perezoso a los que lo envían. ¿Qué significa? No sirve para los mandados el perezoso. Dicho de una forma que se entienda, no sirve para los mandados. Es una persona que uno le dice y él dice voy y no voy. Sí, voy y después no va. Y esto es un problema en todas las áreas de la vida. En el trabajo, porque tiene que ver con irresponsabilidad. El perezoso dice sí, ya voy y después no va. Tiene que ver con la casa de Dios, cuando se encomienda una responsabilidad y se descansa en que la persona va a hacer tal o cual tarea y después no la hace. Bueno, todos tenemos un sinfín de historias de esas, pero son cosas de las que nos tenemos que cuidar porque rayan la irresponsabilidad. Y es cuando la pereza se empieza a apoderar de la vida. Que no es que me levanté una mañana y bueno, ese día tal vez no tengo ganas de trabajar. Es cuando ya mi vida empieza a tomar esos hábitos. Así de molesto es el perezoso a los que lo envían. Es un problema. No se puede contar con él. No es confiable. Y hermanos, si la obra algo necesita, son hombres y mujeres confiables. Te he escrito, dice Pablo a Filemón, te he escrito confiando en que harás aún más de lo que te pido. Ser confiables, hace un tiempo hablábamos de eso, ¿no? Ser confiables. El perezoso no es confiable. Uno le hace el encargo y después se encuentra que llegó, las cosas no están preparadas, la persona no fue invitada, los trabajos no se hicieron, no fue a trabajar y lo echaron, un montón de cosas.
Son varios los pasajes que nos llaman a abrir los ojos. Evidentemente, el tema es importante. ¿Cómo es esto? Como el humo a los ojos. Es un problema. Dios nos dé la bendición de ser nosotros confiables. Si nos encarga algo, sepan los hermanos que eso se va a hacer. Sencillo, poco, mucho, grande, lo que sea, se va a hacer. La otra cita es el capítulo 13, verso 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hablábamos que es un libro de contraste, el rico y el pobre, el necio y el sabio, y el contraste de la pereza es el diligente, la persona diligente. Por eso Romanos 12 dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes sirviendo al Señor. El diligente es prosperada. Gran haber, gran capital del hombre es la diligencia, dice la Biblia. Ser una persona diligente, una persona que resuelve, una persona que se puede confiar, que gestiona. Eso es de mucho valor. Tener una persona así en el ámbito del servicio para Dios es de muchísimo valor. Gestiona, resuelve, se mueve, es diligente, mira, está atento, está despierto. Y el perezoso, y es una piedra en el zapato, es un hombre que lo desea todo y que nada alcanza. Como decimos hoy, es un voluntarista. Es un voluntarista. Le gusta todo, todo le parece genial, todo le parece maravilloso, siempre está por empezar, siempre se está por poner las pilas. La pila no se la pone nunca, nunca empieza, y eso trae problemas de todo tipo. Los gordos normalmente somos voluntaristas. Decimos lunes, después, hasta que nos tienen que asustar con alguna cosa media seria para decir, bueno, ahora. No, hermano, el voluntarismo para la vida no sirve. Hoy se habla mucho de los sueños, tus sueños. Alguna canción dice, al Señor te daré mis sueños. Hermano, al Señor hay que darle realidades, no sueños. Donde abundan los sueños, dice la Escritura, abundan las vanidades. Hoy se habla todo el tiempo, ¿cuáles son tus sueños? Dale tus sueños, cumplí tu sueño. Hermano, despertate, dejá de soñar. A Dios realidades, a Dios manos diligentes, que como aquel hombre digan, heme aquí, envíame a mí. En un tiempo muy difícil, como fue aquel tiempo en que murió el rey Usías y había toda una catástrofe nacional. Este hombre se presentó a Isaías y dijo, heme aquí, envíame a mí. Hermano, el voluntarismo no sirve. Las ideas maravillosas, desearlo todo, todos deseamos todo. Siempre cuento de aquel pianista que terminó su concierto, maravilloso, y se acercó una mujer a decirle, yo daría la vida por tocar como usted. Y el pianista la miró y le dijo, es precisamente lo que yo hice, dar la vida por tocar de esta manera. No, hermano, para cosas maravillosas hay que trabajar mucho. Y aquellas personas que alcanzaron grandes metas suelen decir que es un 10% de talento y un 90% de trabajo. Yo siempre se lo escucho decir a personas notables cuando lo felicitan por sus éxitos. Dice, mire, es un 10% de talento y hay un 90% de trabajo, no de voluntarismo. El voluntarismo no sirve para nada. Desearlo todo, no, para el Señor lo mejor. ¿Qué le das al Señor? Todo. No, sé concreto. ¿Qué le das al Señor? 300, 400, 500, 2 horas, venís el martes, venís el viernes, podemos contar con vos porque todo y nada es prácticamente lo mismo. ¿Qué es el perezoso? Un voluntarista. Y eso a veces se refleja, vuelvo a decir, en su propia persona, que se abandona, que sucumbe ante los excesos, que tiene problemas, que no es diligente, después tiene problemas. Tiene problemas en su vida personal, tiene problemas en su salud, tiene problemas en su trabajo, lo vuelvo a decir, o en su familia. 13:4 de Proverbios, saltamos al 19:24. 19:24 da otra figura del perezoso. Dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. El perezoso mete su mano en el plato y aún a su boca la llevará. Otro proverbio dice que ni aún cocinará lo que ha cazado, ni aún asará, dice, ni aún cocinará lo que cazó, con lo que cuesta encontrar una liebre, ¿no? Y después que se le pudre.
Mete la mano en el plato y no se la lleva a la boca. Se le pudre la comida. Hoy me acordaba de mi perro. A mi perro se le pudre la comida, no por perezoso, sino por mañero que es. Da tanta vuelta, a veces hay que tirarla la comida. Al perezoso se le pudre la comida. Se le malgasta la oportunidad. Tiene la oportunidad delante de él y dice, mirá qué oportunidad, se le echa a perder. ¿Por qué? Porque es perezoso. El saber popular acuñó una frase que le atribuye despropósito a Dios. En Dios no hay despropósito alguno, pero se suele decir, Dios le da pan al que no tiene dientes. Esto es una frase del saber popular, no es bíblica y en Dios no hay despropósito. Él sabe lo que hace, a quién le da el pan, a quién no se lo da. Es tan bueno que lo da a todos, como el sol lo saca sobre justos e injustos. Pero a veces tenemos que decir, parece que es cierto. Pareciera que Dios le da pan al que no tiene dientes. Hay gente con una oportunidad maravillosa por delante. Se le echa a perder, se le pudre. Qué negligencia terrible. Haber sido provisto, tener el plato de comida ahí, lo mete el plato, pero no se lo lleva a la boca. Uno dice, ¿puede ser para tanto? Sí, hermano, puede ser para tanto. Yo lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de un montón de gente. Tener una oportunidad de Dios maravillosa ahí y no haberla aprovechado. ¿Por qué? Por vago, se le pudre, no hay otra palabra. El perezoso es primo del vago. Es para que se entienda, es la versión 2013. Es vago. Y los cristianos no somos vagos, no tiene que haber vagancia. Entre los cristianos debemos ser diligentes en las cosas que Dios nos da, aprovechar las oportunidades que Dios nos da, de lo que sea, de tiempo, de dinero, de servicio, de lo que fuere. Al perezoso se le pudre la comida delante de los ojos, no cocina lo que cazó, le costó un montón de trabajo cazar. Una vez nos contaba Valtorta allá en Ecuador que lo suelen agasajar a los que llegan con sus mejores comidas, pero entre esos platos está el mono. Y Valtorta decía que cada vez le cuesta más cazar el mono porque lo que está cerca ya lo cazaron todo, entonces hay que caminar. Ellos tienen que caminar y caminar y caminar, y él estaba orando para que el mono lo encuentren pronto, porque si lo encuentran después de 3 días de caminar, cuando el mono llega medio podrido, y hay que comerlo porque lo cazaron. Es un problema, ¿no? Bueno, al perezoso se le pudre la comida. ¿Cómo cuesta? Le cuesta tanto cazar a esta gente. Hay gente que le cuesta tanto, hay gente que lo tiene adelante y se le pudre. Hermano, ¿qué le diremos al Dios de provisión cuando a nosotros se nos pudren las cosas en la heladera, se nos pudren las cosas en el bolsillo, se nos pudren las cosas en la cabeza, se nos pudren las cosas en el corazón, se nos pudren las cosas? ¿Cuántas veces pasa así, te di esto y no lo aprovechó? ¿Por qué? Porque es vago, porque es perezoso. Y dice el Señor, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. ¿Por qué? Por falta de diligencia, por vago. Y esto pasa entre los creyentes, claro que pasa entre los creyentes, por eso está escrito acá. Haber preciado del hombre es la diligencia. Es un haber preciado. Y lo otro es pereza. Miramos uno más. 21-25, y ya vamos terminando antes que se cocinen los hermanos de la puerta. 21-25, dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. Y es un poco lo que hablábamos antes del voluntarismo, ¿no? Le gusta, pero no está dispuesto a hacer nada, no tiene ganas. A todos nos pasa que alguna vez no tenemos ganas de hacer algo, pero hermano, a los siervos no se les pregunta si tienen ganas o no tienen ganas. Además de ser ovejas, además de ser soldados, además de todas las figuras que hay para los cristianos, está la de siervo. Cuando hablábamos de discípulos, decíamos que la diferencia entre el discípulo y el creyente es que el creyente sirve cuando tiene ganas y el discípulo sirve cuando el Señor lo llama, lo cual es muy distinto. No se le pregunta si tiene ganas, tiene que ir. Yo muchas veces cuando trabajé en relación de dependencia no tuve ganas de trabajar. La rutina, todos los días, la misma hora, muchísimas veces. Sin embargo, tuve que ir a trabajar igual porque había una razón muy sencilla, que si lo hacía 2 o 3 veces me echaban. Entonces iba. Y eso muchas veces, como en la iglesia no pasa, no hay un sueldo de por medio y el Señor sabe todas las cosas y el Señor es bueno y el Señor espera,
Al Señor sí le pegamos el faltazo, al Señor sí no cumplimos nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque no tiene ganas. En el fondo no tiene ganas. Y a veces, muy sinceramente, dice, ¿querés que te diga la verdad? No tuve ganas. Bueno, hermano, yo aprecio la sinceridad y te confieso que a mí me ha pasado más de una vez. Pero esto no resuelve el problema. Por eso que se necesitan discípulos en la iglesia, no creyentes. Porque el discípulo sirve cuando Dios lo llama, tenga ganas o no tenga ganas, porque entre otras cosas es siervo. Al menos así se presenta Pablo, así también nos involucra a nosotros la Biblia muchas veces. Hermano, no pasemos las cosas por el tamiz de las ganas. La gente que no conoce al Señor pasa las cosas por el tamiz, por la zaranda de las ganas, del gusto, del deseo. Pero a los cristianos no se nos pregunta ni si tenemos ganas, ni si nos gusta, ni si está en nuestro deseo. Pero esto es muy común, esto afuera se hace todo el tiempo y es muy común que a veces se mete acá adentro. Por eso que son cosas que las tenemos que desterrar en la gracia que Dios nos da, porque están ligadas a nuestra humanidad y hay mucha gente que lo hace. Y a veces nosotros mismos pensamos, y bueno, pero otros lo hacen. Bueno, hermano, cada uno dará a Dios razón de sí mismo, los demás por su lado, y a mí me tocará un día y me llevará bastante tiempo. Cada uno. Hermano, ¿qué estás haciendo con tu vida, con las oportunidades? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Es la diligencia o es la negligencia del perezoso que se le pudre la comida en el plato? Y no tiene ganas, te soy honesto, no tuve ganas. Bueno, yo te agradezco la honestidad, pero con esto no hacemos nada, con esto no vamos a la guerra. Hermanos, Dios llama, y cuando Dios llama nosotros tenemos que responder. A la respuesta, Dios después añade la voluntad y muchas cosas más y el gozo de haberlo hecho, pero no esperemos tener ganas para hacer cosas para Dios, porque muchas son las veces que nos vamos a encontrar sin ganas. Esto es natural. 22:13. Fuerza que quedan dos. 22:13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Dice el perezoso, no voy porque en la calle hay un león y me va a matar. El perezoso normalmente es una persona que tiene excusa para todo. Este dice, no, lo que pasa es que en la calle hay un león, si salgo me va a matar. Anda para el otro lado, no necesariamente te va a matar, no vayas a meter la cabeza en la boca del león. A veces empezamos, sí, y si llueve, y si no llueve, y si hace frío, y si esto, y si el otro. Hermano, la Biblia dice, el que mira a las nubes no va a sembrar. Las excusas también son algo muy manejable entre los seres humanos. Todos tenemos enseguida excusas para dar. Cuando fue la invitación a las bodas, unos dijeron, yo me compré una casa, el otro dijo, yo me compré unos bueyes, que equivale a comprarse un camión, y el otro dijo, yo me casé. Siempre hay una excusa. Hermanos, ya no hay más tiempo para las excusas. Se necesitan respuestas, no excusas. Todos tenemos una pila de excusas para dar por no haber hecho lo que debíamos hacer. El perezoso dice, no, en la calle hay un león, me va a comer. No necesariamente, no necesariamente. En la calle hay peligro, es verdad, pero es verdad que el ángel de Dios acampa alrededor de lo que le temen y lo defiende. Es verdad. Y no va a pasar nada, ni en tu vida, ni en la mía, que Dios nos lo permita. Y no nos vamos a contagiar de nada, que Dios nos lo permita. Y no vamos a morir fuera de la hora, que Dios nos lo permita. Por lo tanto, tenemos que responder. Respondo al llamar con decisión. Escuchaba el otro día la canción. Elijo mis días vivir y ser un hombre fiel. Basta de excusa, hermano, basta de excusa. Todos tenemos excusas para no cumplir muchas veces con aquello que sabemos hasta el hartazgo, que uno está diciendo, uy, lo va a decir otra vez, lo va a decir otra vez, lo va a decir otra vez. Ya no hay más tiempo ni para decirlo de vuelta ni para más excusas. Hoy sencillamente hay que hacerlo. Lo que sabemos, hay que hacerlo. A mí, por lo menos, no sé a mis hermanos, se me hace difícil ponerme de este lugar. Ya casi no queda cosa que nos hayamos dicho. ¿Qué nos queda hoy por delante? Nos queda hacerlo sin ningún tipo de excusa, aquellas cosas que ya sabemos todos.
26:14, dice, como la puerta gira sobre sus quicios, sobre el eje, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Como la puerta gira todo el tiempo sobre sus quicios, así el perezoso se revuelve en la cama, ¿no? Un poquito de este lado, un poquito de este lado. ¿Qué significa? Que se mueve, pero no va a ninguna parte. Yo conozco un montón de gente que se mueve, pero no va a ninguna parte. Parece que están en la calecita. Siempre van en el mismo lugar. Se mueve, hay actividad, pero no pasa nada. No tiene resultado. Estas cosas, hermanos, a nosotros nos tienen que preocupar. Yo les confieso que creo que me muevo. Pero una cosa es, como hablábamos alguna vez, caminar en círculo, y otra es caminar en línea recta. Creo que muchos de nosotros a veces estamos caminando en círculo, como en la calecita, siempre por el mismo lugar. Nos movemos, estamos. Es un vueltero. Versión 2013. Es un vueltero el perezoso. 3 millones de vueltas. Dice, tiene más vuelta que perro para echarse. Cortala de dar vuelta, hacelo. Agarrá derecho, abrí la puerta, salí, hacelo, prendé la luz, hacé lo que tenés que hacer, no dé más vuelta. Teníamos un conocido muy querido que le decíamos Calecita, por este tema, ¿no? De vueltero que era. Lo tenía en mi familia y ya no está conmigo. De vueltero que era su forma. No, hermano, derecho, con decisión. La puerta está todo el tiempo, pero está todo el tiempo en el mismo lugar. ¿Cómo está tu vida? ¿Está siempre en el mismo lugar? ¿Te va como la puerta? Va, viene, va, viene, va, viene. El perezoso se pone de la izquierda, se pone de la derecha, se mueve toda la noche, pero está siempre en el mismo lugar. No pasa nada. Y nosotros lo que necesitamos son resultados, no actividad. Lo dijimos muchas veces también. No es lo mismo actividad que fruto. Siempre hay que tenerlo claro. Actividad creo que tenemos bastante. Hoy necesitamos fruto, resultado del esfuerzo. Finalmente, dice el 26:16, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan opinar. En su propia opinión, según él, el perezoso es más sabio que 7 que sepan opinar. Versión 2013, se la sabe toda. El perezoso sabe todo. No le vas a contar nada nuevo, él sabe todo y si lo dejas, te enseña. Pero no se comió a nadie, como se dice normalmente. No fue a ningún lugar. Lo tiene todo en la cabeza, no los tiene en los pies. No tiene conectada la cabeza con los pies. Sabe todo. Él opina más que lo que sabe no opinar, pero no tiene resultado. Y hermano, acá lo que cuenta es el resultado. Yo eso no solamente tengo la cabeza grande así físicamente, la tengo lleno de ideas. De chico me decían galpón de ideas. Tengo un montón, pero me preocupan los resultados, me faltan resultados. Cabeza me sobra, me faltan resultados. Según el perezoso, él sabe todo. No se le puede enseñar nada, no le vaya a querer enseñar, no, él ya sabe. Bueno, hermanos, si sabemos estas cosas, vamos a ser bienaventurados si las hacemos. Terminamos repasando Romanos 12. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Lo vuelvo a decir, parece simpático y parece jocoso. Trae un montón de problemas a la vida personal, matrimonial, familiar, laboral y de iglesia. Es un problema que hay que sacudírselo de encima. Vuelvo a decir, no es un día que me levanté cansado. Cuando es una vida que estoy cansado y estoy siempre igual, dando vuelta como la calecita y siempre igual. La pereza en la vida espiritual trae muchos problemas también. El perezoso por lo general es indisciplinado. El perezoso es indisciplinado. Y para la prosperidad espiritual, la disciplina y el dominio propio es fundamental. Un poco en nuestra cultura latinoamericana somos indisciplinados. A veces cuando miramos a los ingleses nos dice, uy, qué estructurado, ¿no? Qué cosa. Pero avanzaron mucho más que nosotros, por lo menos hace muchos años. Hoy no tanto.
La disciplina latinoamericana y ese tipo de cosas nos suena raro, no nos gusta mucho. No me refiero a la disciplina de castigo, me refiero a la disciplina de seguir un proyecto, seguir una norma. Bueno, hermano, esto es necesario y un orden. La pereza es un estado natural de la carne, la diligencia es un estado natural del espíritu. La pereza es un estado natural de la carne, es normal que la tengamos. Y la diligencia, no, la diligencia es un resultado natural de la vida espiritual, del activar del Espíritu Santo en la vida. Se transforma, se energiza, se potencia, activa. ¿Por qué? Porque Dios lo mueve, porque Dios lo activa. Y esto es lo que deseamos para nuestra vida. Vamos a orar, el Señor nos libre. Parece simpático, no lo es simpático. Muchos hogares sufren por esto, muchas vidas, lo vuelvo a decir, aún a veces en lo físico, se traduce en lo físico, muchas veces. Y en la iglesia nos trae mucho problema también. Amado Dios y Padre nuestro, queremos bendecirte, darte gracias, Señor, porque tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero tememos muchos de nosotros, Señor, que no hayamos respondido a ese querer que tú pusiste, Señor, en nuestro corazón, dejando de llevar a cabo el hacer. Señor, te pedimos que nos perdones si a nosotros también se nos ha podrido la comida en el plato, Señor, más de una vez. Señor, si no hemos cumplido nuestra responsabilidad cuando fuimos enviados. Tantas cosas que hemos meditado en esta mañana. Queremos rogarte, Señor, que tú nos libres de este estado natural de la carne, que es la pereza, y nos des este estado natural, Señor, del Espíritu, que es la diligencia. Señor, queremos ser fervientes en espíritu, queremos ser diligentes en tu obra, en el trabajo en el que estamos, en nuestra vida familiar y en nuestra vida personal. Señor, así seremos bendecidos. Una vez más te rogamos que nos perdones las veces que no hemos tenido ganas, Señor, las veces que no hemos querido, que no hemos respondido, Señor, a tu llamado. Bendice la iglesia en este año, Señor, los que estamos aquí, los hermanos que aún no se han reincorporado. Señor, que tu Espíritu Santo nos movilice de tal manera que podamos ir a cada lado, Señor, que indica tu voluntad. Te lo rogamos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.